Conducción técnico-económica. El transporte de carga mueve a México. A través de camiones se traslada el 81.5% de la carga terrestre del país. Hoy en día, autotransportistas denominados hombres camión y pequeños transportistas enfrentan nuevos retos. Obtener el mejor rendimiento de sus unidades, bajar sus emisiones contaminantes, garantizar la seguridad durante los trayectos y hacer más eficientes sus costos de operación para abrirse paso en el competitivo mercado del transporte de carga. Ahorrar combustible es esencial para los pequeños transportistas y los hombres camión, ya que esto representa un alto costo de operación, siendo entre el 25 y el 40%. Durante generaciones, los operadores han manejado estas poderosas unidades de manera empírica. Sin embargo, hoy las unidades no son las mismas que hace 30 años. Si estas unidades han mejorado tecnológicamente, es necesario mejorar las técnicas de operación. Actualizarse es indispensable hoy en día. Mejorar la operación de tu vehículo a través de la aplicación de nuevas y eficaces técnicas de manejo se ha vuelto vital para el éxito de tu negocio. Una técnica moderna de manejo se llama conducción técnica económica, desarrollada en México por CONUE. ¿Qué es la conducción técnico-económica? Es el tipo de conducción y comportamiento del operador frente a otros operadores que le va a permitir reducir el consumo de combustible, el costo de mantenimiento, el nivel de emisiones y el riesgo de un accidente. Pero eso no es todo. También permite aumentar la vida del motor, las llantas y la unidad, el confort del operador, la seguridad en la operación y el rendimiento de combustible. Por esto, la conducción técnico-económica se ha convertido en una herramienta poderosa para hacer crecer tu negocio y ganar la confianza de tus clientes. Los principios de la conducción técnico-económica son 4. La zona verde, el triángulo de fuego, el pie de pluma y la conservación de cantidad de movimiento. Para ubicar la zona verde de un motor, se requiere interpretar sus curvas características. La zona verde es el rango de operación donde se tiene el máximo torque y el mínimo consumo de combustible. Es decir, la zona más eficiente de operación del motor y está marcada en verde en el tacógrafo del vehículo. Cada motor tiene prestaciones distintas, por lo que su desempeño será diferente para cada unidad. La zona verde de un vehículo será distinta, ya que depende de la marca y modelo, por lo tanto el rendimiento de combustible será diferente en cada unidad. Por eso cada fabricante proporciona una ficha técnica con las curvas características del motor en cada modelo. Veamos un ejemplo. En esta gráfica, la curva azul corresponde a la potencia, que es la cantidad de trabajo realizado en un tiempo determinado. Generalmente, aumenta en la medida en que se incrementan las revoluciones por minuto. La curva en rojo representa el torque, una medida de la fuerza del giro producido por el motor que permite mover la carga y subir pendientes. El torque máximo está definido por el fabricante. Los motores de los camiones deben tener altos torques para mover la carga. Los actuales motores a diésel desarrollan un torque mayor a bajas revoluciones, por lo que no es necesario operar el motor a altas revoluciones. La curva verde muestra el consumo específico de combustible. Se observa una zona donde el consumo es mínimo. Esa región es la zona verde. También se puede determinar ubicando las revoluciones donde se tiene el máximo torque, 200 RPM antes o 200 RPM después, o en la región donde se mantiene o donde se tiene el torque alto. Lo que vemos aquí es la zona verde de este motor. Es el rango de revoluciones por minuto donde se obtiene el consumo mínimo de combustible. Un excelente torque para mover la carga con una potencia de reserva para rebasar. Por eso es muy importante que cada conductor identifique la zona verde de su vehículo. Manejar dentro de la zona verde, en este ejemplo, entre 1400 y 1600 revoluciones por minuto significa consumir menos combustible y el aprovechamiento más eficaz de las prestaciones de tu motor. Veamos un comparativo de antes y después de un operador al que se le ha capacitado en el manejo de la zona verde. En el primer día manejaron como sabían. Y después del curso ya aplicaron las técnicas de manejo y ya se obtuvieron los resultados. Se ahorra combustibles, no se maltrata la unidad y se contamina menos. En mi caso tengo un 6%, que vienen siendo algunos 80 litros en un viaje a Mérida. Ese es el ahorro que tuvimos.
Con la asesoría y la capacitación se vio el resultado de optimizar el combustible, los recursos. No teníamos a veces la idea de cómo manejar un motor. Aquí con la capacitación aprendimos cómo leer su ficha técnica y sacarle el mejor provecho. Pero no solo esto, cuando manejamos dentro de la zona verde se reducen las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, no desgastamos el motor ni generamos ruido. En resumen, viajamos más relajados y seguros, ahorrando dinero. Triángulo de fuego. Un vehículo se mueve gracias a la energía que libera el combustible al quemarse, es decir, a la combinación exacta de calor, oxígeno y combustible. Esto se le conoce como triángulo de fuego. Para poder aplicar correctamente la conducción técnico-económica, tenemos que entender la aplicación de este principio. El motor a diésel transforma la energía química del combustible en el torque para mover el vehículo y su carga. El combustible se quema de manera controlada en el interior de los cilindros del motor. Para quemar el combustible se necesita oxígeno, el cual es tomado del aire. En la primera fase del ciclo diésel se suministra aire a la cámara de combustión. En la segunda fase, el pistón comprime el aire a una fracción de su volumen original, calentándolo a más de 300 grados centígrados. Después se inyecta el combustible vaporizado a la cámara de combustión. En la tercera fase, el combustible se enciende a causa de la alta temperatura dentro de la cámara. Los gases, producto de la combustión, se expanden y empujan el pistón, transmitiendo así la fuerza a las bielas y estas al cigüeñal. Esta energía mecánica es la que mueve las ruedas del vehículo. En la cuarta fase, se expulsan los gases de la combustión. Todo este proceso está controlado por el pie del operador sobre el acelerador. Es el operador quien controla la cantidad de combustible que entra al motor. Cada vez que un operador excede la presión adecuada en el acelerador, estamos perdiendo dinero. Por eso es que se aplica el pie de pluma. Pie de pluma. El procedimiento es muy sencillo. Pisar el acelerador suavemente para que las revoluciones del motor se encuentren dentro de la zona verde. En los motores actuales es contraproducente exceder las revoluciones correspondientes al torque máximo, ya que el torque disminuye y esto va a provocar que el motor se fuerce y provoque sobrecalentamiento. Conservación de cantidad de movimiento. Para conducir de manera técnico-económica es importante conservar la cantidad de movimiento. Una forma es mantener una velocidad constante y con esto consumir menos combustible. Cada vez que aceleramos usamos más combustible y después de frenar requerimos inyectar nuevamente combustible para alcanzar alguna velocidad. Muchos tractocamiones modernos cuentan con el sistema de control de velocidad crucero, en inglés conocido como Cruise Control. Si se usa en carreteras planas puede ahorrar combustible. Otra forma para conservar la cantidad de movimiento y bajar el consumo de combustible es manejar de manera anticipada, sobre todo en zonas urbanas. En las ciudades muchas veces los operadores ya conocen los ciclos de operación de los semáforos. Para aprovechar la inercia del vehículo, se suelta el pie del acelerador con velocidad engranada ante un semáforo o en el tránsito denso. La propia inercia del vehículo baja su velocidad, eficientando el consumo de combustible. Además, se debe guardar una distancia de seguridad con el vehículo de adelante, sobre todo en carretera. Esto le permite al operador responder de forma adecuada a las circunstancias del tránsito. Para saber si llevas una distancia adecuada con respecto al vehículo de adelante, aplica la regla de los 4 segundos. Escoge una señal en la carretera y cuando el vehículo de adelante pase por él, empieza a contar 1101, 1102, 1103, 1104. Si tu vehículo pasa antes de terminar de contar, estás demasiado cerca. La conducción técnico-económica ayuda a operar de una manera más segura, cómoda y eficiente, ahorrando combustible y alargando el tiempo de vida de tu vehículo. Para evitar accidentes y manejar seguro, lo más importante es la actitud del operador. No nada más lo hacemos por nuestra familia, lo hacemos por todo el mundo. Aplicando el manejo a la defensiva, que forma parte de la conducción técnica, te ayudará a salir bien de cualquier situación, a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas en el camino. Por eso es importante en cualquier momento prever situaciones peligrosas, aplicar técnicas de manejo y evitar maniobras arriesgadas que no solo aumentan tu consumo de combustible, sino también te ponen en peligro. Manejar de una forma cortés es la mejor manera de evitar un evento desagradable y elevar la calidad del servicio. Otro factor muy importante a considerar es la selección vehicular. Para poder lograr un manejo técnico económico,
Se debe tener una buena selección de los elementos del tren motriz. Normalmente el transportista selecciona su vehículo desde el punto de vista de lo que está de moda o de lo que le va a proporcionar a ellos menos costo. No hacen una selección técnica, que el vehículo realmente sea el que requiere para su tipo de operación. Afortunadamente ya está cambiando ese criterio y algunos transportistas ya están viendo la influencia que tienen los elementos del tren motriz. Debe de haber un acoplamiento entre los elementos del motor, embrague, transmisión, diferencial y llantas de una manera correcta para que puedan permitirle al operador tener un uso eficiente de combustible. Los hombres camión y los pequeños transportistas tienen que pensar en muchas cosas. Lo primero es garantizar su seguridad. Por eso es importante implementar una rutina de inspección antes de arrancar la unidad. Rutina de inspección. César de la Cruz ha capacitado por más de 20 años a muchos operadores. César nos comparte su experiencia como capacitador en la conducción de unidades de carga. Ahora su hijo sigue esta tradición. Veremos la inspección del exterior de la unidad. ¿Qué tenemos que revisar antes de arrancar? Bien, haremos una revisión ocular de la unidad, verificando que no existan fugas de aceite, ya sea del motor, de la transmisión o incluso de refrigerante. Limpieza. Antes de arrancar, hay que asegurar que nuestras luces se encuentren funcionando y que nuestros cristales, así como el parabrisas, se encuentre limpio. Para eso es importante cargar en nuestra cabina una franela. Tanque de combustible. Antes de arrancar el motor, es necesario purgar el tanque de combustible. Esto es, sacar el agua absorbida por el combustible, abriendo la válvula respectiva. Es importante verificar el nivel de combustible checando los instrumentos de tablero. En caso de que exista duda, removeremos el tapón del tanque de combustible. Podemos checarlo visualmente, más o menos hacia el interior del tanque, o en su defecto con una regla de madera o de metal. La introducimos. Y esto sería un chequeo más físico, más visual. Es importante mantener nuestro tanque de 3/4 a tanque lleno, eso para evitar la condensación. Tanque de aire. El tanque de aire debe ser purgado diariamente para prevenir problemas con la humedad que contiene el aire. Baterías. Estas son las terminales de la batería. Tenemos que checar que no exista corrosión y deben de estar bien apretadas para evitar problemas de arranque. También debemos de verificar el nivel del electrolito. Hay un aspecto que resulta muy importante, las llantas. Llantas. Inspeccionar las llantas antes de cada viaje es quizá lo más importante para la seguridad de un operador y su vehículo, ya que juegan un papel crucial en el frenado. Constantemente veo que muchos vehículos tienen problemas con sus llantas. ¿Cómo se previene esto? Para prevenir esto es importante verificar que nuestro neumático no tenga cuartaduras, chipotes o cortadas, así como también es importante la profundidad de nuestro dibujo. Otro punto importante a verificar es la correcta presión de todas nuestras llantas. Esto se realiza con un calibrador. Hay que inspeccionar las llantas cuando están frías o cuando la unidad no ha recorrido más de 3 kilómetros. Las llantas están diseñadas para brindar un excelente funcionamiento durante miles de kilómetros. Sin embargo, su duración depende de una constante revisión de la presión de inflado y la inspección oportuna. Si quieres saber la correcta presión de tus neumáticos, debes de consultar el manual de propietario. ¿Y si mi unidad no tiene la llanta original? Puedes consultar a tu proveedor o en su caso al fabricante. Con una presión adecuada, las llantas duran más tiempo, ahorran combustible y ayudan a prevenir accidentes. Luego, hay que verificar que todas las llantas estén libres de cortadas, chichones o de piedras entre los pares de llantas o yoyos. Suspensión. Revisaremos el sistema de suspensión delantera, revisando el conjunto de muelles, verificando que no se encuentra alguna muelle rota y con esto provocar un accidente. Otro tipo de unidades cuentan con sistema de suspensión neumática. Luces. Desde la cabina encendemos las luces, revisamos direccionales, enteras, intermitentes y con la ayuda de alguien o un espejo las de alto. Es muy importante que el vehículo sea visible en la carretera, principalmente cuando se detiene. La importancia de mantener las luces de freno en buen estado es para prevenir un choque por alcance. Inspección del compartimento del motor. Ahora entramos al corazón del vehículo, su motor. Un motor lubricado correctamente tiene mejor desempeño y mayor tiempo de vida. Por ello es importante checar que nuestro nivel de aceite se encuentre en la marca superior de nuestra varilla medidora.
¿Qué ventajas tiene mantener un motor en buen estado? Consume menos combustible y su desgaste es menor. Esto ahorra dinero. Es importante cambiar el lubricante del motor periódicamente para asegurar su buen funcionamiento. Filtro de aceite. Se cambia periódicamente el lubricante y con esto se reemplazan los filtros de aceite. Anticongelante. Se revisa el nivel del anticongelante. Si se encuentra por debajo de la marca, rellenamos hasta el nivel indicado. Líquido limpia parabrisas. Se revisa el nivel del líquido de limpia parabrisas. Si está debajo de la marca, se rellena hasta el nivel indicado. Filtro de combustible. Los filtros de combustible se cambian periódicamente. Encontramos uno en esta parte y otro acá. Después de haber inspeccionado el exterior del vehículo y el compartimento del motor, es tiempo de checar el interior de la cabina. Inspección del interior de la cabina. Asiento. Es importante ajustar el asiento para poder operar los pedales de manera confortable y tener un óptimo soporte de espalda. Así se absorben las vibraciones en la carretera y se evitan dolores de espalda. Indicadores. Antes de poner en marcha el motor, neutralizamos la transmisión, abrimos el switch, oprimimos el pedal de embrague para liberar la fuerza torsional del motor con la transmisión. Verificamos que algunos de los indicadores como el de temperatura, presión de aceite y el amperímetro marquen 0 y una vez que arranque el motor, cerciorarse de que funcione. Palancas. Se revisa que el limpia parabrisas y la calefacción funcionen correctamente. Revisión del filtro de aire. Se revisa el filtro de aire a través del indicador de restricción colocado en el tablero. Para realizar esta operación, se enciende el motor. Si estuviera sucio el filtro del aire, hubiera restricción de aire hacia el motor, nos daríamos cuenta en este aparato, la aguja tendría que marcar hacia arriba. Frenos. Para verificar si hay una fuga en el sistema de frenos, pisamos el pedal al fondo y en los indicadores nos va a marcar si llega a bajar la aguja que hay alguna fuga y hay que reportarla para que se repare. Si no hay problema con los frenos, se revisa el freno de estacionamiento. Pongo el freno de estacionamiento y trato de mover mi unidad para ver si está bien los frenos. Libero y lo movemos unos 4 o 5 metros para checar que los frenos de servicio funcionen. Dirección. Para inspeccionar la dirección, simplemente enciende el motor, gira el volante y verifica si no existe fuego en las varillas de la dirección. Circulación de aire. Hay que abrir ligeramente las ventanillas para que circule el aire a través de la cabina. Así no se nubla el parabrisas y se evitan dolores de cabeza, aturdimiento, visión borrosa y zumbidos en los oídos. Seguridad en la cabina. Muchas veces los operadores se resbalan y se lastiman al subir y al bajar de la cabina. Por eso es importante mantener limpios los escalones. ¿Cómo subo y bajo correctamente de la unidad? Siempre mirando hacia la cabina y manteniendo 3 puntos de apoyo. Antes de iniciar cualquier traslado, inspeccionar el exterior del vehículo y el interior de la cabina es una práctica esencial para el operador. Aparte de viajar más confortable y reducir el estrés, garantiza una mayor seguridad de operación y minimiza el riesgo de accidentes por un posible mal funcionamiento de la unidad. Muchas gracias, ahora veo que la inspección del vehículo es muy necesaria. El secreto está en hacerlo una costumbre y un hábito a través de un checklist. Esto eleva significativamente el confort y tu seguridad y ahorras combustible. La conducción técnico-económica es muy benéfica, sobre todo para pequeños transportistas y hombres camión. Reduce significativamente tu consumo de combustible y alarga la vida de tus unidades, haciendo tu negocio más rentable. Pero ¿cuáles han sido los resultados positivos de la implementación de los cursos de conducción técnica económica en el programa de transporte limpio? Dentro del programa de transporte limpio, desarrollado por la Semarnat y la SCT, la capacitación en conducción técnico-económica es una de las estrategias más costo efectivas. De los resultados obtenidos en la implementación de los cursos de conducción técnico-económica para hombre camión y pequeño transportista, hemos observado 4 logros principales.
la reducción del gasto de combustible, lo cual se refleja en la productividad de las empresas, se disminuye los gastos por mantenimiento, se mejora la seguridad vial del operador y sobre todo se tiene una mejora en la profesionalización del operador dentro del autotransporte de carga. En el programa se han dado alrededor de 25 cursos de capacitación en los cuales han participado más de 350 personas de 100 empresas diferentes, con resultados en ahorro de combustible que van desde un 6 hasta un 50%. Empresas de diferente tipo y tamaño aplican la conducción técnico-económica con éxito. En nuestro recorrido de 1.160 kilómetros, traemos 410 litros contra 650 que traíamos normalmente. Son cerca de 3,000 pesos por viaje de ahorro. Actualmente, en el 2013, tuvimos un ahorro de 3 millones de litros de diésel. Los retos no terminan. El transporte de hoy requiere de una constante capacitación y de la implementación de nuevas y mejores técnicas de manejo. Con esto, pronto serán empresas más prósperas, comprometidas con el medio ambiente. Los hombres camión y los pequeños transportistas de hoy no están solos. Las instituciones de gobierno, cámaras, asociaciones y fabricantes de vehículos se han unido para capacitarlos en la conducción técnico-económica y así garantizarles un futuro sustentable. Este video fue desarrollado con apoyo de la GIZ.